Cordial saludos tengan mis apreciados aprendices. En esta ocasión les traigo unas diapositivas donde vamos a analizar los errores que no debemos cometer en el proceso del montaje de las unidades de aire acondicionado tipo mini split. Vamos a hacer comentarios de cada una de las láminas y al final, quien tenga dudas o preguntas que hacer, por favor, estoy aquí podemos mirar las conexiones entre tuberías. Acordémonos que el material de los racores y tuercas FLIR utilizados son en bronce. Bronce es un material que, a pesar de que es muy bueno con la corrosión, no se corroe, tenemos la desventaja que es muy débil. O sea, no podemos apretar o sobreapretar porque se rompen las tuercas, se dañan las roscas y por lo tanto el apriete no puede ser excesivo, pero tampoco puede ser muy flojo, evitando que salga o se fugue el refrigerante por ahí, ¿sí? Les recuerdo que este tipo de conexiones o estas tuercas son cónicas y no necesita llevar teflón la rosca porque el sello se hace metal-metal y lo que se le puede aplicar es un poquito de aceite del mismo refrigerante que estén utilizando, ya sea aceite mineral o capela o puede ser un aceite sintético. Se le echa en la boquilla, en el aboquinado, se le echa un poquito de aceite y se aprieta la tuerca sin forzarla para evitar que se vaya a dañar. Con respecto al tendido de las tuberías, cuando hagamos una planificación de un montaje de un sistema de aire acondicionado, siempre démosle algo de reserva, no hagamos estricto. Tratemos siempre que las tuberías tengan un poquito de más para evitar que situaciones como las que está mostrando ahí el dibujo se den. A usted le toque forzar la tubería para que ella llegue a su punto, ¿sí? Evitar que los radios de las curvas sean cerrados, porque eso aumenta las caídas de presión dentro de la tubería. Hay que evitar que sea, digamos, muy corto o muy estricto la tubería para que siempre dé algo de flexibilidad y no tengamos ese error de que si de pronto se nos daña por alguna situación, se nos daña la tubería, se perfora o si toca cambiar un tramo de tubería, ¿sí? Con la flexibilidad que podemos darle al momento de montaje podríamos resolver y evitar problemas. Este es un tema de mucho cuidado, muy estándar. Eh, la fabricación del abocardado, ¿sí? Es muy sabido que, pues bueno, cuando uno está en este proceso de aprendizaje, usualmente las cosas no se dan como uno quiere al principio. Pero bueno, a todo maestro lo crea en la práctica, ¿sí? Hay que tratar de hacer el abocardado lo mejor posible, que no presente eh, ese efecto que se da de cegueta en la boca. O sea, que esté bien hecho para que cuando llegue a la tuerca cónica o al cono de la válvula en la unidad condensadora ajuste perfecto, ¿sí? Sin que quede sucio, quede bien hecho, justo a la medida. Entonces, les sugiero que practiquemos mucho la manera de hacer un abocardado para que no tengamos inconvenientes. Si el abocardado se raja, vamos a tener fuga. Entonces, señores, les sugiero que tengamos muy en cuenta esto al momento de hacer un abocardado. Es aquí el dolor de cabeza de muchos montajes, la humedad dentro del sistema. ¿Sí? La humedad, en este caso, como lo muestra ahí el dibujo de la diapositiva, se trata de agua. O sea, en este momento, ahí se le está mostrando que si le cae agua
dentro de la tubería, ese agua va a llegar al sistema, dentro del sistema llegará, se combinará con el aceite, provocará ácidos, ¿sí? El aceite va a crear grumos, los cuales eh, van a tapar los orificios de lubricación del mecanismo o del compresor. Igual va a tapar el tubo capilar, con lo cual vamos a obtener un bajo rendimiento en el sistema. Entonces, cuando vayamos a hacer montaje, tratemos de que las tuberías siempre estén tapadas, no solamente por evitar la entrada de humedad, sino de elementos extraños. Más luego vamos a mirar una diapositiva donde nos va a decir lo mismo. Hay que evitar que elementos ajenos al sistema entren a la tubería, ¿sí? Al igual hay insectos que les encanta meterse dentro de la tubería y eso nos daña. Señores, nos puede ocasionar pérdidas, ¿sí? Y sobre todo en nuestra imagen, ¿sí? Porque cuando usted haga el montaje, la idea no es que nuestro cliente nos llame a los 2 días a decirnos que el sistema no le funciona y después que usted destapa, se da cuenta que hay unos sucios. Incluso puede haber un animalito ahí dentro que nos esté dañando el funcionamiento o el buen funcionamiento del sistema. Como pueden ver ahí en la diapositiva, la humedad a través del orificio pasamuro, ¿sí? Hay ocasiones donde nos toca hacer un pasamuro bajo esta condición, ¿sí? Sobre un techo o una plataforma, y lo que hay que evitar es que entre agua. Si entra agua, va a entrar agua al recinto, que no es deseable, mucho menos que se nos dañe o penetre agua adentro y llegue al contacto con el tubo. Me refiero al aislamiento, el Rubatex, se vaya a dañar y entre agua a la tubería. Esa humedad no nos conviene desde ningún punto de vista. Es más, se han visto situaciones en que el agua entra, ¿sí? Y llega incluso a penetrar a la bandeja, llega a caer a la bandeja de drenaje del aire y cae al piso de la instancia o del cuarto donde esté. Entonces, hay que tener en cuenta esto, evitar al máximo que un pasamuro sea en el techo, evitar que la condición que se muestra ahí no se dé. En esta diapositiva podemos mirar lo que les explicaba de evitar el ingreso de humedad dentro de la tubería. Aquí es, como les decía, es evitar que elementos extraños o ajenos al sistema entren a la tubería. Y como lo muestra ahí el dibujo, polvo, hierra, cualquier partícula, incluso limaduras de cobre que entren en la tubería. Entonces, lo recomendable que es inmediatamente usted haga un abocardado, un abocinado, ¿sí? Tape la tubería con cinta, póngale cinta y evite que la suciedad entre. A veces no nos da tiempo de hacer el ensamblaje, digamos, la tubería a la unidad y nos va a quedar ahí de un día para otro. Entonces, para evitar eso, lo mejor es taparla, échele cinta y se evita que elementos extraños estén presentes y hagan parte luego del aceite o del refrigerante que nos puede dañar el buen funcionamiento y la eficacia o eficiencia de nuestro equipo. Señores, este es otro tema. La cantidad de curvas, muchas curvas, demasiadas curvas en el montaje. Tratemos siempre de planificar el recorrido de las tuberías, evitando al máximo la cantidad de curvas en la tubería, porque cada curva nos va a representar una caída de presión, ¿sí? Cuando tenga la oportunidad les voy a mostrar a cuánto equivale una curva, ¿sí? En términos de longitud de la tubería va a sumar. Esto va a sumar
en las caídas de presión que va a tener el sistema. Y eso no es bueno. Eso perjudica el buen funcionamiento y el rendimiento del sistema. Entonces, evitemos la cantidad de curvas. Tratemos de que los tramos sean lo más largo posible, lo más recto posible, ¿sí? Entrando obviamente dentro del margen estimado de diseño. En la próxima diapositiva vamos a mirar eso. Esto sería un complemento de la diapositiva anterior. Allá hablábamos de evitar la cantidad de curvas. Evitemos todas las curvas posibles dentro del sistema, ¿sí? Acá precisamente estamos hablando de las distancias recomendadas, ¿sí? Distancias recomendadas. Cada fabricante tiene dentro de su montaje unas caídas estimadas, caídas de presión estimadas, y las caídas de presión van asociadas a la cantidad de tubería, a lo largo de la tubería. Entonces, si los diámetros son más grandes, obviamente yo voy a poder agregar más tubería. Pero lo estimado, según el diseño que ha hecho el fabricante, él lo va a tabular en unas tablas y le va a decir, mire, la tubería esta, ya sea de líquido o de retorno o succión, debe ser máximo de tal distancia, tantos metros. Entonces, hay que seguir las recomendaciones siempre del fabricante de cómo es el mejor montaje, evitando alargamiento en la tubería. Entre más corto el tramo o la distancia entre la evaporadora y la condensadora es mejor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la diapositiva que tenemos acá nos está mostrando no solamente un tendido horizontal, sino hay uno vertical, desde la parte inferior del edificio hasta la parte superior o azotea de este edificio. Aquí, señores, ven una tabla, aquí les muestro una tabla donde habla de la capacidad en BTU de las unidades split comerciales y tenemos dos columnas más donde nos muestran cuál es el tendido máximo horizontal y la columna que sigue muestra el tendido máximo vertical, subiendo, ¿sí? Entonces, y en la última columna dice carga adicional. Entonces, dice que por cada metro, en este caso, por cada 7 metros de tubería añadida, ¿sí? Usted tiene que agregarle 30 gramos de refrigerante al sistema. Ojo, 30 gramos. Igual, por ejemplo, para el caso del equipo de 18.000 BTU o de 1,5 toneladas, como ejemplo, tenemos que la distancia máxima horizontal es 15 metros y la altura máxima serían 8 metros, ¿sí? Si usted le toca agregar tubería, le tocaría agregar 40 gramos de refrigerante por cada 7 metros agregados. O sea, las dos columnas donde dice distancia y altura son los recomendados. Si usted le toca agregar tubería, hasta máximo hasta 7 metros, ¿sí? Lo puede hacer con los mismos diámetros, pero teniendo en cuenta que le toca agregar más refrigerante líquido al sistema. Aquí tienes el caso para 9.000 BTU, dice que la distancia horizontal 7 metros y subiendo o vertical serían 5 metros. No recomiendan que se agregue más tubería. A partir de equipos que trabajan con 12.000 BTU hasta equipos multi-split, ahí sí hay una serie de recomendaciones de la cantidad de tuberías del mismo diámetro máximo que pueda agregar y la cantidad de refrigerante líquido que debe agregarle para que el sistema conserve las mismas atributos, las mismas ganancias, la misma eficiencia.